A ver, si pensamos en un conflicto, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente tanques, soldados, fronteras, lo de siempre, ¿no? Pero ojo, que las formas de debilitar un país hoy en día van mucho, pero mucho más allá del campo de batalla tradicional. Se metieron en espacios invisibles, esos que definen nuestra vida cotidiana. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se ve un conflicto en el mundo de hoy? ¿Qué pasa cuando las armas más potentes no son misiles, sino, qué sé yo, líneas de código, o presiones económicas, o peor aún, decisiones que básicamente le cortan el futuro a un país? Miren, las peleas que de verdad importan ya no son solo por un pedazo de tierra, no. Ahora la cosa se juega en la infraestructura digital que nos conecta a todos, en la estabilidad de nuestra economía y, algo clave, en las instituciones que generan conocimiento. Esos, créanme, son los nuevos frentes de batalla. Bueno, vamos a meternos de lleno en el primer campo de batalla. Es quizá el más tangible de todos estos frentes invisibles, el ciberespacio. Piénsenlo. Un ataque bien planeado acá puede paralizar a una nación entera sin que se dispare ni una sola bala. Es como un golpe directo al sistema nervioso digital del país. Y para que esto no quede en el aire, veamos un caso muy claro. Irán. Sus operaciones cibernéticas no son para nada improvisadas. Tienen una estructura de 3 niveles, muy bien armada. Arriba de todo, el mando del Estado, o sea, la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Inteligencia. En el medio, una red de mercenarios y grupos aliados, que les permite, convenientemente, decir nosotros no fuimos. Y abajo, en la base, activistas que lo hacen por pura ideología. Y fíjense en la sofisticación de las tácticas, porque esto ya es otro nivel. Ya no se trata solo de robar información, no. Usan malware tipo Wiper, que está diseñado para borrarlo todo, para destruir sistemas por completo. Han llegado al punto de hackear cámaras de seguridad para guiar ataques con drones. E incluso, y esto es terrible, se aprovechan de la desesperación de la gente creando aplicaciones falsas de refugios para robarles datos en medio del pánico. 200.000. Ese es el número de dispositivos que se reporta fueron destruidos en un solo ataque. Fue contra una empresa de tecnología médica en Estados Unidos, llamada Stryker, y se le atribuye a un grupo vinculado a Irán. Y claro, 200.000 no es solo un número frío. Significa que separaron suministros médicos clave, que se tuvieron que posponer cirugías. El impacto es muy, muy real. La cosa fue tan grave que el mismísimo exdirector de la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, Chris Krebs, lo calificó como el ataque cibernético en tiempo de guerra más relevante jamás visto contra Estados Unidos. O sea, esto lo deja clarísimo. La guerra digital ya no es una película de ciencia ficción, es una realidad, y sus consecuencias se sienten en el mundo físico. Pero un ciberataque así de grande, bueno, casi nunca se queda solo en el mundo digital. El impacto se empieza a expandir como una onda en el agua y golpea otro campo de batalla invisible, la economía. Es que los conflictos de hoy no entienden de fronteras y sus efectos económicos se sienten a miles y miles de kilómetros de distancia. Y para muestra, un botón. Miremos los datos. Las proyecciones de crecimiento del PBI para el 2026 se vinieron abajo en toda la región. Para Irán, la caída que se proyecta se disparó de un -1% a un alarmante -7.1%. Pero es que esto afecta incluso economías que uno pensaría más estables, como Kuwait, que vio cómo sus expectativas de crecimiento se desplomaban. Y si nos enfocamos solo en Kuwait, para que se entienda bien el impacto, vemos que la previsión de crecimiento se fue en picada, de un 3.3% a apenas un 1.2%. Y lo más loco es que esto no es por un ataque directo al país. Es por esos factores invisibles, ¿no? Se interrumpen rutas marítimas, hay incertidumbre y eso congela las inversiones. Es un golpe económico directo sin que haya una sola batalla física en su territorio. Y ojo, que el efecto es totalmente global. Las interrupciones en las exportaciones de gas natural licuado, por ejemplo, ya están proyectando un posible aumento de hasta un 50% en el precio del gas en Europa. Esto demuestra perfecto cómo la inestabilidad en una parte del mundo le pega directamente al bolsillo y al costo de la energía en otro continente. Y todo esto nos lleva a un frente que es, si se quiere, todavía más profundo y con consecuencias a mucho más largo plazo, el asalto a las instituciones del conocimiento. Porque al final del día, la capacidad de un país para aprender, para investigar, para innovar, es su capacidad para tener un futuro. Y esa capacidad, claro, se puede atacar de formas muy, muy diferentes. Miremos, por ejemplo, un lugar como Sudán, un país destrozado por la guerra. Allí, las universidades se ven como verdaderos pilares de resiliencia. Son como una promesa. La promesa de que incluso en medio de las ruinas se puede seguir formando a las nuevas generaciones y buscando soluciones para reconstruir. Son básicamente un símbolo de esperanza. Ahora comparemos esa imagen con esta cifra.
menos 47.3%. Esto es en Argentina, un país que está en paz, pero que atraviesa una crisis económica profundísima. El proyecto de presupuesto para 2026 está planteando un recorte real de casi la mitad de los fondos para educación y cultura. Es el ajuste más grande en casi 100 años. Entonces, lo que vemos acá son dos caminos que parecen opuestos, ¿no? Por un lado, una guerra y por el otro, una crisis interna con decisiones políticas. Pero al final, los dos caminos llegan al mismo lugar, el debilitamiento de las instituciones que crean conocimiento. El arma es diferente, claro, puede ser una bomba o un recorte en el presupuesto, pero el objetivo vulnerable, el punto débil que se ataca, es exactamente el mismo, la capacidad de un país para imaginar y construir su propio futuro. Ok, si estos son los nuevos frentes de batalla, la pregunta del millón es ¿cómo se desciende una nación? ¿Y cómo se reconstruye después del golpe? Bueno, la respuesta, al igual que la amenaza, muchas veces está en fortalecer esos cimientos que a simple vista no parecen parte de la defensa tradicional. Si volvemos a Sudán, por ejemplo, los planes de recuperación que proponen los expertos no se quedan en reconstruir paredes, van mucho más allá. Hablan de fortalecer la autonomía de las universidades, de que los programas de estudio respondan a las necesidades reales de la gente, de integrar la educación para la paz. En el fondo, se trata de reconstruir todo el tejido intelectual del país. Al final nos damos cuenta de que todo está conectado, ¿verdad? Un ciberataque que golpea la economía, un bloqueo comercial que frena todo, un presupuesto que deja sin fondos a la ciencia. Son tácticas distintas, sí, pero todas apuntan al mismo centro de gravedad, la capacidad de una sociedad para funcionar, para crecer y finalmente para prosperar. Y esto nos deja flotando una última pregunta, que es quizá la más importante de todas. En un mundo donde los campos de batalla son invisibles, ¿cuál es el verdadero pilar de la defensa de una nación? Porque si las luchas más decisivas se dan en el ciberespacio, en los mercados y en las aulas, entonces quizá la verdadera resiliencia no está solo en el poder militar, tal vez está en la fortaleza de esos sistemas invisibles, su conocimiento, su economía y su tejido social.